tal? Tengan todos, estamos nuevamente aquí reunidos con los amigos de Akinpech Orthodontics a estas charlas de educación continua que estamos acostumbrados a dar todos los meses. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el manejo ortodóntico de los laterales microdónticos asociado pues a estos problemas de Bolton. Hoy voy a estar en compañía de uno de mis estudiantes, uno de mis mejores estudiantes, el doctor Jaime Tapia. Él es de Ecuador y nos va a hablar un poquito también del tema, va a complementar un poco sobre este tema y nos va a presentar un caso muy bonito a propósito de uno de los manejos o una de las vías de manejo que tenemos para resolver estos problemas. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo te va? Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Bienvenido. Muy agradecido por el Bienvenido, espacio. vamos a disfrutar mucho de tu caso y pues vamos a hablar de una leve introducción de, pues, de estos casos de laterales microdónticos. Sabemos pues que dentro de las alteraciones dentales están las alteraciones de forma y de tamaño, y dentro de esas alteraciones de forma y de tamaño está la microdoncia dental. Uno de los dientes más comúnmente afectados son los dientes laterales. Generalmente encontramos, o en muchos escenarios a veces encontramos la ausencia de un diente lateral y otro lateral que está más pequeñito, o básicamente los dos laterales con un diámetro mesiodistal reducido, lo que nos genera una discrepancia de Bolton. Para entender esto, pues tenemos que entender qué es el Bolton. El Bolton básicamente es la relación que hay entre la masa dental de los dientes superiores con respecto a la masa dental de los dientes inferiores. Hay una regla matemática o una fórmula que nosotros aplicamos en todos nuestros casos cuando estamos haciendo un análisis diagnóstico del caso para determinar si realmente hay discrepancia de Bolton. Y esta relación matemática nos indica un promedio que debe haber, que obviamente los dientes superiores en masa dental son más voluminosos que los dientes inferiores, y esa relación de masa dental se tiene que dar precisamente para que los dientes superiores puedan cubrir a los dientes inferiores. Cuando hay discrepancias de Bolton, hablamos de que hay un exceso de masa dental que puede ser tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y esos problemas de exceso de masa dental pueden estar relacionados con problemas oclusales, sobre todo en el overjet y en el overbite. Cuando nosotros tenemos perdón, cuando nosotros tenemos laterales más pequeños de lo normal o laterales microdónticos, vamos a tener discrepancias de Bolton con exceso de masa dental en inferior en base a esta relación matemática, lo que va a generar en una, digamos que en un paciente esqueletalmente normal, digamos que una clase 1 esqueletal donde su relación máximo-mandibular es adecuada. Si tenemos un problema de Bolton y tenemos un exceso de masa dental en inferior, muy probablemente vamos a batallar mucho o vamos a tener un overjet reducido. Y ahí se genera un reto ortodóntico cuando nosotros vamos a recibir estos pacientes, porque pues esos dientes laterales están pequeños, generalmente presentamos o se presentan espacios en la arcada maxilar y queremos nosotros, o muchas veces el paciente lo que nos pide es que le cerremos esos espacios y pues se cree que pues es simplemente hacer el cierre y terminar el caso. Cuando tenemos una discrepancia de Bolson tan marcada como es el caso cuando hay laterales microdónticos, tenemos dos vías de tratamiento que Jaime nos va a profundizar un poco en esa situación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que parte de esas dos vías va a ser o sustituir o rellenar esa sustancia dental faltante con material de resina, digamos, devolviéndole estética o devolviéndole sustancia a estos dientes pequeños. Para ello, pues deberíamos hacer un trabajo ortodóntico previo para el manejo del espacio, para manejar y equilibrar el espacio de manera que podamos dejar los dientes de una manera armónica. Trabajar en conjunto con un rehabilitador bucal, una vez que nosotros armonicemos esos espacios de manera ideal, dejando espacio tanto en mesial como en distal de esos dientes laterales, pues puede venir un rehabilitador, nos puede rellenar los dientes y compensar esa discrepancia de Bolton agregando sustancia dental. De otra manera, si nosotros por alguna situación clínica o petición del paciente lo que se va a hacer es el cierre de ese espacio, muchas veces tenemos que compensar porque pues obviamente tenemos exceso de masa dental abajo, tendríamos que hacer suavizado o generar desgastes interproximales en los dientes inferiores para empezar a hacer esa compensación de esa discrepancia de tamaño, de masa dental para poder ejercer el cierre superior.
porque si el overjet está reducido y tengo espacios arriba y yo intento cerrar esos espacios, la única manera para yo poder cerrarlos es generando espacio abajo, llevando los dientes de abajo hacia atrás, que me permita generar overjet para así poder cerrar los espacios en la parte superior. Cada caso es particular, cada caso va a ser un escenario individual. Lo importante siempre es diseñar un plan de tratamiento y un diagnóstico adecuado para saber qué camino es el ideal hacia, o qué, sí, el camino ideal para que nuestro paciente tenga un resultado armónico. Allí tenemos que tomar en cuenta, pues evidentemente, su relación esqueletal, su overjet, su overbite, la característica dental, qué tan afectada está esa estética o esa armonía dental en cuanto a tamaño, color, forma. Cómo está esa armonía gingival, cómo están esas relaciones caninas, cómo están esas relaciones molares. La parte social del paciente pues también es muy importante, porque uno de los caminos de tratamiento pues necesitamos apoyo de un rehabilitador, necesitamos un tratamiento estético, etcétera, etcétera. Lo importante es saber qué tenemos que hacer, saber cómo lo debemos hacer y saber pues esta situación matemática, si se quiere, a través de esta fórmula del análisis de Bolton para determinar estos problemas de exceso de masa dental y poder corregirlos de la mejor manera. Sin embargo, le voy a dar el pase a mi querido Jaime, que nos va a profundizar un poco más el tema, nos va a mostrar unos artículos y un caso muy bonito al respecto de una situación clínica con respecto a laterales microdónticos y cómo él lo solucionó. Adelante, mi querido Jaime. Bueno, buenas tardes, doctor. Nuevamente, mucho gusto por esta invitación. Gracias por el espacio. Vamos a hablar el día de hoy acerca de este manejo ortodóntico de los laterales microdónticos. Y inicio hablando con un artículo de CASA, de la institución en la que en este momento pues estudio, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Este artículo habla acerca del manejo multidisciplinario ya de un paciente con laterales superiores microdónticos. Este artículo fue publicado en la Revista Mexicana de Ortodoncia en el año 2016. Y necesitamos saber primero qué es la microdoncia. La microdoncia es una anomalía en la cual están presentes dientes con un tamaño inferior a lo normal. Esto genera problemas que afectan la longitud del arco y la estética facial. Ahora, ¿cómo sabemos que un incisivo lateral es microdóntico? Bueno, en este caso, la literatura nos indica que cuando el ancho del incisivo lateral superior es menor, igual o hasta 0.7 milímetros más ancho que el incisivo lateral inferior, lo consideramos como un incisivo lateral superior microdóntico. Así también necesitamos saber qué es lo que genera la etiología de esta microdoncia. Y bueno, generalmente el origen de la microdoncia, los genes son quienes determinan el tamaño de las piezas dentales, así como también de los maxilares, pero pueden transmitirse de manera independiente. Se habla de microdoncia parcial y de una microdoncia generalizada. ¿Qué es la microdoncia parcial? Cuando el tamaño de los dientes es significativamente más pequeño con respecto al resto de elementos dentales en boca. Y este tipo de microdoncia es más común que la microdoncia generalizada, la cual está más asociada o ligada a síndromes como el enanismo hipoficiario y bueno, otras alteraciones de orden sindrómicos. Así también he traído otro artículo acerca de quienes evalúan la prevalencia de la microdoncia de incisivos laterales superiores en una población mexicana. Este artículo escrito por el doctor Fernández y colaboradores, quienes analizan, bueno, que el tamaño de los dientes está determinado genéticamente, como ya lo decíamos, y su disminución se debe al debilitamiento del órgano del esmalte durante el periodo de diferenciación del esmalte. ¿Cuál es la frecuencia en México? Bueno, la frecuencia en México determinada por los autores de este artículo encontraron que es del 42.5%. Esto en México y bueno, en sí podemos decir que se extiende a Latinoamérica porque somos muy compatibles en cuanto a raza. Ahora veamos a nuestro paciente.
El paciente que les traigo el día de hoy, pues es un paciente que fue presentado como caso BORD. Él inició el tratamiento a los 15 años, 7 meses. Este caso fue guiado por el doctor Jordán Sol durante la totalidad del tratamiento y fue pues presentado por mi persona en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Juan Pablo nos asiste la primera vez a su consulta y nos indica que necesita un tratamiento de ortodoncia. Ese fue su motivo de consulta. Lo clasificamos, bueno, dentro de los estudios de inicio, el diagnóstico, determinamos que era un paciente clase 1 esqueletal, normodivergente, clase 1 molar bilateral, clase 1 canina también bilateral. Presentaba un apiñamiento anteroinferior y la microdoncia de los incisivos laterales superiores. La aparatología que se llevó en Juan Pablo fue una aparatología de prescripción ROT 22x28. Al hacer el análisis facial de Juan Pablo, vemos que es un paciente proporcional, armónico en su estética facial, con una línea media superior dental coincidente con la línea media facial, y al igual hacer el análisis de las fotografías y radiografía lateral de cráneo, observamos que presenta unos labios en una correcta posición con respecto a la línea estética de Ricketts. Estas fueron las radiografías laterales de cráneo de Juan Pablo, la radiografía lateral de cráneo de inicio, en donde podemos ver, bueno, una retroinclinación del incisivo superior y una proinclinación del incisivo inferior principalmente, lo cual vamos a detallar, como ya les decía, Juan Pablo, en cuanto a su resumen cefalométrico de inicio, presentó una clase 2 esqueletal, era un pacientito con una normodivergencia. Y en cuanto a los criterios dentales, principalmente observamos que el incisivo superior se encontraba retroinclinado y el incisivo inferior se encontraba con una proinclinación. Al hacer el análisis intraoral, vemos en las fotografías esta clase 1 molar y canina bilateral. Observamos una forma de arcada superior e inferior oval, y al igual, al hacer el análisis entre las arcadas, pues ya habíamos dicho, presentaba la línea media superior coincidente con la línea media facial, pero la línea media dental inferior presentaba una desviación de 1 milímetro hacia la derecha con respecto a la línea media dental superior. De igual manera, observamos en los modelos de inicio en Juan Pablo que presenta un análisis, en cuanto al análisis de espacio, un carey positivo de 2.2 milímetros en superior y un carey negativo de 3.2 milímetros en inferior. Pues producto de esta microdoncia de los laterales superiores, Juan Pablo presentaba el Bolton en radio de 12 en inferior y al igual en radio de 6 en inferior. Sí, perdona que te interrumpa ahí, Jaimito. Echa una para atrás. Esto es lo que estábamos hablando de la discrepancia de Bolton. Como esos laterales estaban mucho más pequeños de lo normal, y es evidente porque lo vemos en las fotos, en las fotografías de frente, ese análisis que tú realizaste de diagnóstico te dijo que había un exceso de masa dental de 3.8 de canino a canino y de 4.1 milímetros de molar a molar. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder nosotros conseguir o consolidar un overjet y un overbite adecuado, tenemos o que agregar sustancia dental arriba, aproximadamente en un rango entre 3.8 y 4.1, o tendríamos que desgastar y suavizar los dientes inferiores en esa proporción para poder tener una relación interoclusal adecuada y poder cerrar los espacios. Excelente. Adelante, Jaime. Correcto, Doc. Pues no queda más acotar aquí. Y en cuanto a la radiografía panorámica, observamos que nuestro paciente inicia con una longitud adecuada a nivel generalizado, longitud radicular. Presenta 32 dientes, dentro de los cuales los terceros molares se encontraban en formación. No observamos ninguna patología a nivel de estos estudios radiográficos. Sí, en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia tenemos pues esta ventaja de poseer un tomógrafo de tipo Combin, el cual
todos los pacientes se someten dentro de sus registros iniciales. Al hacer el análisis en 3D, justamente hicimos la medición ya de estos incisivos laterales, los cuales de manera clínica se observaban ya microdónticos. Y sí, justamente presentaban una microdoncia en donde el incisivo lateral superior derecho se encontraba en 5.2 milímetros y el superior izquierdo se encontraba en 5.8 milímetros. De igual manera, pues he hecho estos cortes esencialmente para ver lo que ya hemos estado hablando. Pasemos a los objetivos de tratamiento que establecimos para Juan Pablo. Bueno, fue una corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, mantener esas clase 1 molar y esa clase 1 canina que se presentaba de manera bilateral. La corrección del overjet y overbite que se encontraban disminuidos. Esto se llevó a cabo justamente con el manejo de las inclinaciones, con stripping, cadenas intermaxilares y también el uso de resortes, aprovechando pues que íbamos a dar un tratamiento a nivel de los laterales superiores también. La corrección de las líneas medias que se presentaba, la línea media dental superior desviada en 1 milímetro, básicamente fue a través del manejo del espacio con un stripping anteroinferior, el cual, como les decía, no se realizó únicamente para el manejo de las líneas medias, sino también para controlar la proinclinación que se presentaba en la arcada inferior. En cuanto a los objetivos específicos también, pues la restauración morfológica del incisivo lateral superior, que es el tema que nos abarca el día de hoy, fue el manejo del espacio, primero con brindarle el espacio suficiente para incluir esta pieza dental y posteriormente a través de la fase de el rehabilitador justamente, trabajamos, bueno, con Interconsultas, fue quien hizo la restauración morfológica de esta pieza dental. Finalmente, ya la máxima intercuspidación, el paralelismo radicular y una oclusión funcional, obviamente para una estabilidad posterior, fue a través del detallado. En nuestro pacientito, pues, recomendamos los retenedores circunferenciales superiores y fijos de 3 a 3 en inferior, más el uso de termoformados en la arcada inferior. Me he permitido esquematizar a nuestro paciente a través justamente de este diagrama digital, en donde observamos a la boca de nuestro paciente, en donde observamos estos laterales microdónticos, ¿sí? La presencia de estos laterales microdónticos nos llevaba a determinar, y bueno, a través del análisis de los espacios en los modelos, encontrábamos que el Bolton estaba en inferior. Lo que ya nos explicaba el doctor Jordán, justamente había mayor masa dental en la arcada inferior con respecto a la arcada superior. Mayor masa dental en cuanto a la proporcionalidad. Bolton justamente aplica una fórmula y a través de esta fórmula encontrábamos el Bolton en inferior. Así también, algo que es muy importante recalcar, justamente la inclinación de los incisivos y la inclinación dental. El incisivo superior se encontraba retroinclinado, mientras que el incisivo inferior se encontraba proinclinado, de tal manera que se veían también afectados el overjet y el overbite, es decir, esta sobremordida horizontal y vertical. Y al hacer también el análisis de modelos, pues necesitamos ver cómo se encuentra la curva de Spee. Justamente la curva de Spee se encontraba ligeramente acentuada, lo cual pues íbamos a establecer, corregir durante el tratamiento. Nos analizamos a nuestro paciente y encontramos dos opciones de tratamiento. La opción de tratamiento número 1, la cual, bueno, tenemos ya a nuestro paciente y vamos a colocarle los brackets y a través del uso de cadenas intramaxilares cerrar esos espacios. Sin embargo,
para hacer eso necesitábamos hacer un stripping excesivo en la arcada inferior. ¿Por qué? Si es que no hacíamos el stripping excesivo en la arcada inferior, lamentablemente el paciente se nos podría cruzar y perder más aún ese overjet y overbite que ya se veían comprometidos en un inicio. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos aplicado esta opción de tratamiento número 1? Bueno, al utilizar cadenas intramaxilares, además del stripping en inferior, que bueno, nos iba a ayudar en retroinclinar los dientes, al utilizar cadenas intramaxilares nos iba a retroinclinar más aún la arcada superior, lo cual este tratamiento no fue tomado en consideración. ¿Cuál fue la opción número 2 de tratamiento de Juan Pablo? Nuevamente regresemos. Nuestro paciente se presenta así inicialmente con los laterales microdónticos. ¿Qué es lo que hicimos? Esta fue la opción de tratamiento aplicada en Juan Pablo. Colocamos los arcos y colocamos resortes a nivel entre distal de los incisivos centrales y mesial de los caninos, es decir, el espacio que comprometía a los incisivos laterales. Esto nos permitió ganar el espacio y posteriormente colocamos ya brackets sobre los incisivos laterales para incluirlos al arco. Una vez incluidos al arco, a los incisivos laterales y conseguido el espacio y la ubicación precisa en donde queríamos tener estos incisivos laterales, dejando un espacio remanente de mesial y un espacio remanente en distal de los incisivos laterales, colocamos protectores de arco. Estas mangueritas pues que nos sirven para mantener el espacio y que el incisivo lateral no se recorra a través del arco que estábamos empleando. Una vez mantenido el espacio, conseguido ya una correcta posición a nivel de los incisivos centrales también y a nivel de los caninos, enviamos a una fase de rehabilitación a Juan Pablo, en donde el rehabilitador restauró y recuperó la morfología ideal que debería tener nuestros laterales mediante la adhesión de resinas compuestas y devolviéndoles esa forma correcta que debían tener estas piezas dentales. Finalmente, pues, finalizamos ya el tratamiento a través del detallado de la máxima intercuspidación y sobre todo de una oclusión funcional. Hagamos comparaciones en cuanto al tratamiento de Juan Pablo. Observando a nivel facial, Juan Pablo desde un inicio presentaba una coincidencia en cuanto a la línea media superior con respecto a la línea media facial. De igual manera, podemos observar que Juan Pablo en un inicio no tiene una sonrisa que expongan sus dientes y pues podemos evaluar y podemos ver el cambio que progresivamente Juan Pablo va mostrando cada vez más sus dientes, porque obviamente le fue gustando el tratamiento. Algo tenía que esconder nuestro paciente de un inicio. De igual manera, la coincidencia de esa línea media dental superior con respecto a la facial se mantuvo en los progresos, en los estudios de control durante el tratamiento y la cual pues hasta el final. En cuanto al análisis de perfil, Juan Pablo en un inicio presentaba unos labios a menos 2 milímetros, tanto el superior como el inferior, con respecto a la línea estética de Ricketts. Para las evoluciones, para los progresos, esa distancia disminuyó, lo cual es normal durante el uso de los arcos durante la aparatología, pero pues lo recuperamos para el final, dejándolo con una armonía bastante óptima a nivel facial. En cuanto al análisis intraoral, Juan Pablo presentaba una relación molar y canina bilateral en clase 1. Se mantuvo esto para los estudios control durante el tratamiento y al igual para el final. La línea media dental inferior de un inicio se presentaba en se presentaba en 1 milímetro,
desvía hacia la derecha con respecto a la línea media dental superior. Para los estudios de control durante el tratamiento ya se logra corregir, se mantiene coincidente tanto la línea media dental superior como la inferior, y al igual para el final. Juan Fíjate qué Pablo, interesante los datos del Bolton, que pudiste compensar. Iniciaste con un Bolton, con una discrepancia de Bolton de 4.1 en el radio de 12 y finalizaste con una pequeña discrepancia de 0.8, pero ahora en superior. O sea, ese exceso de masa dental que tenías inicialmente abajo, a través de tu manejo de espacio para poder sumar sustancia dental en los laterales, a través de tu suavizado anteroinferior o tu stripping anteroinferior, no solo corregiste la discrepancia, sino que se pasó un poco para arriba, lo que te da o te hace conseguir un overjet y un overbite mucho más estable en este tipo de paciente que tenía ese overjet tan reducido. correcto, doctor. Justamente el Bolton fue a través del stripping inferior que lo utilizamos para llevar esos incisivos inferiores hacia sus bases óseas que presentaban inicialmente la proinclinación, pero también con la adhesión de sustancia, pues en este caso que iba a reemplazar a la sustancia dental a través de las resinas en los laterales, recuperamos el Bolton y lo llevamos hacia superior. El overjet y overbite, que un inicio estaban comprometidos, sobre todo pues por esta proinclinación de los incisivos inferiores y la retroinclinación de los incisivos superiores, fuimos, bueno, con el uso de la aparatología para los estudios control, se fue aumentando progresivamente y para el final pues termina con un overjet óptimo, así como también el overbite. Lo cual pues podemos corroborar a través de las radiografías laterales de cráneo, la proinclinación de los incisivos inferiores, que se mantiene durante los progresos. Sin embargo, para el final esto ya fue completamente corregida, y la retroinclinación de los incisivos superiores, que mediante el uso de la aparatología provoca que justamente el uso de brackets, el uso sobre todo de arcos de NITI en un inicio, nos permitan esta proinclinación que en el paciente nos favorecía completamente. Al hacer el análisis de las radiografías panorámicas, en un inicio Juan Pablo presentaba una anatomía radicular muy buena. No había un compromiso a nivel radicular, presentaba 32 dientes, dentro de los cuales los terceros molares se encontraba en formación, y así se mantuvo hasta el final con una anatomía radicular óptima, un paralelismo radicular, lo cual lo fuimos consiguiendo a través del tratamiento. En cuanto ya al análisis intraoral, vemos esta fotografía que se encuentra del lado superior izquierdo, en donde justamente los incisivos laterales superiores se encontraban reducidos, y a manera, en nuestra visión clínica, ya determinamos que el pacientito presentaba una microdoncia de laterales. Para el progreso, para el primer estudio de control que se realiza aproximadamente a los 8 meses, ya habíamos conseguido el espacio mediante los resortes entre el incisivo central y el canino, e igual ya habíamos colocado los brackets sobre el incisivo central. Ya aquí vemos los protectores de arco que están en distal y en mesial del incisivo lateral, los cuales nos ayudan en mantener la posición de esos incisivos laterales para que ya no se muevan, y de esta manera enviarlos así al rehabilitador. En el progreso 2 vemos que, bueno, del lado derecho, sobre todo del incisivo lateral derecho superior, tenemos un espacio remanente entre central y lateral. Esto ya luego de que el rehabilitador había dado la forma óptima a ese incisivo lateral superior, pues teníamos un espacio remanente, el cual lo cerramos posteriormente.
Entonces, durante el tratamiento tú obtuviste, manejaste el espacio, lo enviaste al rehabilitador, quitaron los dos braques de los incisivos laterales, dejaron un arco seccional en la parte posterior, ahí te rehabilitaron los dientes y ya pues nosotros culminamos la ortodoncia de manera convencional porque ya teníamos la sustancia dental agregada, ya habías manejado el stripping anterior inferior, ya tenías un suficiente overjet para pues trabajar esa parte anterior, ¿correcto? Correcto, doctor. Y lo que les decía, este espacio remanente que pues es natural. Nosotros abríamos el espacio, pero pues bueno, el rehabilitador determinó que no era necesario completar ese espacio y nos dejó un remanente que posteriormente pues lo cerramos ya a través de las mecánicas ortodónticas. En el lado derecho, el espacio que lo habíamos dejado en un inicio mediante los resortes y manteniéndolo posteriormente con los protectores de arco, era el óptimo. También observamos en estas fotografías frontales que la línea media dental inferior que se encontraba ligeramente, bueno, en 1 milímetro desviada hacia la derecha, para los estudios de control y para el final terminan coincidentes. Aquí vamos a observar una animación, un morph de nuestro paciente en donde podemos ver la evolución en cuanto a las fotografías de frente intraorales. Vemos cómo lo colocamos estos resortes entre centrales y caninos. Posteriormente se incorporan los incisivos laterales a la arcada y una vez que se van colocando en la posición adecuada, pues ya se colocaron estos protectores de arco para mantenerlos en esa posición. Se hace la restauración protésica, la restauración a través del área de rehabilitación oral y finalmente, pues así termina nuestro paciente. En cuanto a los modelos de frente, nos corroboran lo que ya hemos estado viendo a través de nuestras fotografías clínicas, eh, sobre todo ver esta correcta intercuspidación que presenta el paciente a nivel de estos modelos. Al hacer el análisis intraoral del lado derecho, corroboramos lo que ya hemos mencionado desde un inicio, la clase 1 molar y canina, los cuales se mantuvieron desde un inicio hasta el final. Si bien es cierto, se utilizó resortes, estos resortes siempre se buscó mantener las relaciones caninas en una clase 1. Podemos observar la oclusión funcional de nuestro paciente para el final del tratamiento, una clase 1 molar y canina con una correcta intercuspidación. Al igual, hemos realizado una animación que evalúa el progreso de tratamiento. Como les decía, mantuvimos estas clases 1 canina y molar a pesar de utilizar mecánicas con resortes. Estos pues siempre se llevaron de una manera ordenada y coordinada. Los modelos del lado derecho, que en un inicio pues la intercuspidación, si bien es cierto, presentaba una clase 1 canina y molar, sin embargo para el asentamiento final es óptimo. Del lado izquierdo igual observamos las clases 1 molar y canina. En un inicio se mantuvieron estas para los estudios control durante el tratamiento. Si vemos del lado superior derecho, en el primer control todavía este incisivo lateral no había pasado por el área de rehabilitación oral, pero para el segundo control ya se encuentra restaurado en forma. Cabe recalcar que esta restauración fue provisional, ¿sí? El rehabilitador nos recomendó, bueno, que le rehabilitaba justamente en forma y en tamaño a la pieza. Sin embargo, no iban a hacer las restauraciones definitivas en el paciente. Esto dado que todavía iba a presentar un bracket, iba a someterse a aparatología y él quería que terminemos el tratamiento para ya devolverle la correcta estética a los incisivos laterales.
Los modelos del lado izquierdo se puede observar del lado izquierdo de la fotografía izquierda el modelo inicial que presenta una clase 1 molar y canina, y para el final termina de la misma manera, pero con un mejor asentamiento. En cuanto al análisis de nuestras arcadas, observamos que Juan Pablo inicia con una arcada, si bien es cierto oval, sin embargo existían estas rotaciones, un arco no nivelado ni alineado, oval, pero con una ligera desviación, lo cual pues fue mejorando para el inicio la forma de arco. Para el progreso, para el primer progreso y para el segundo progreso mejoran completamente, lo cual se mantuvo hasta el final. En cuanto a estos análisis de modelos sobre las oclusales, vemos que la distancia intercanina disminuyó en 0.2 milímetros. En cuanto a la distancia intermolar, aumentó en 0.6 milímetros, y la longitud de arco igual básicamente se la mantuvo de inicio a fin, con un ligero aumento de 0.3 milímetros. Como les decía, se ve si bien es cierto, mejora la forma de arco. En un inicio sí tenía una forma oval, para el final la forma de arco es mucho más armónica. Una sobreimposición de estos modelos de inicio en comparación con la final, que lo podemos observar en color rojo. Y en cuanto al análisis oclusal inferior, de igual manera vemos este apiñamiento antero-inferior, el cual se presenta para el inicio, para el progreso 1, para el primer control. Ese apiñamiento antero-inferior ya había sido solventado, ya había sido corregido, lo cual podemos observar para el final. Todavía nos faltaba hacer algunos ajustes, y para el final pues termina con una forma de arco mucho mejor. Y sobre todo corregido ese apiñamiento antero-inferior. Al hacer el análisis de los modelos en la parte oclusal, vemos que la distancia intercanina disminuyó en 0.6 milímetros, la distancia intermolar aumentó en 0.4 milímetros, y la longitud de arco sí logramos, se pudo reducir en 2 milímetros. En cuanto a la sobreimposición de los modelos inferiores, vemos del lado de color azul, pues los modelos iniciales con el apiñamiento antero inferior, y para el final mejor este apiñamiento, y sobre todo la inclinación, la proinclinación, que en un inicio se encontraban los incisivos antero-inferiores, pues para el final, lo cual está representado en el color rojo, se ve que están retroinclinados, lo cual nos permitió ganar ese overjet. Vemos una sobreimposición sobre base de cráneo de inicio, y con el color rojo en final, en donde observamos una ligera rotación en sentido horario de la mandíbula, y una ligera proyección del labio superior, lo cual pues lo mantiene con una estética armónica. Una fotografía de los retenedores colocados en Juan Pablo. Como les decía, esta fotografía final de Juan Pablo, la cual pues, si bien es cierto, los incisivos laterales están ya restaurados, todavía él pasa posteriormente hacia una fase de estética ya completa en cuanto a esos incisivos laterales. Y es un paciente joven, además, ¿no? Es un paciente muy joven que muchas veces, pues es un trabajo estético muy bueno el que se hizo, porque pues no se nota que esos dientes
están restaurados, se ven muy armónicos con respecto a la anatomía general de sus otras piezas dentales. Evidentemente es un muchacho joven, tiene que mejorar mucho todavía su higiene, Su la parte higiene. periodontal, y muy probablemente ya cuando sea adulto, cuando esté adulto, cuando ya tenga un mejor control, pues pudiese tener parte de esas revisiones estéticas, pues también generarse o colocarse algo definitivo. Te felicito, muy bonito caso, Jaime, muy bien llevado. Creo que todas las personas que nos van a escuchar en esta charla que va a estar disponible en el canal de YouTube de los amigos de Akin Pech van a entender de manera muy precisa las vías de tratamiento que nosotros tenemos en estos casos de laterales. No siempre por el hecho de que podamos cerrar los espacios de una manera efectiva, no siempre quiere decir que ese va a ser el fin o va a ser la necesidad del paciente. Sabemos que los dientes se mueven muy fácilmente. Lo más fácil en ortodoncia es mover los dientes, pero no por eso un caso de espaciamiento simplemente lo vamos a cerrar por cerrar, porque muchas veces los profesionales incurren en ese error, cierran todo y pues se generan alteraciones funcionales, los caninos se van a clase 2, hay un compromiso del overjet, hay un compromiso del overbite. Entonces, bajo un análisis preciso, como el que tú nos hiciste en ese diagrama de tu caso, muy bonito, vimos y entendimos los pros y los contras de irnos por un camino o por el otro. Indudablemente este fue el mejor camino, porque fue más conservador, devolvimos una estética, una armonía a sus dientes laterales, y no tuvimos que hacer un desgaste excesivo en los dientes inferiores. Imagínate que tú todavía tuviste que hacer algo de suavizado para retroclinar. En el escenario de que esos dientes laterales no se hubiesen rellenado o agregado sustancia dental, ese suavizado hubiese sido muy severo. O por el contrario, hubiese costado mucho cerrar esos espacios, hubiesen quedado los caninos en clase 2 porque a fuerza se hubiesen ido hacia la parte mesial. Lo más Correcto. importante de todo esto es un correcto diagnóstico, así como lo especificaste, evaluar el tamaño dental, la inclinación de los dientes, la distancia o protrusión de los dientes, la relación con los labios, las características socioeconómicas de nuestros pacientes y siempre plantear todas las opciones con el conocimiento científico de base. Muy contento de haberte tenido por acá, muy agradecidos nosotros por tu participación, muy agradecido por supuesto con los amigos de Akin Pech que nos brindan estas ventanas para nosotros compartir nuestro trabajo y compartir los conocimientos. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación, por sobre todo la asesoría en este caso, pues fue usted quien llevó la instrucción completa. Siempre agradecido con el CESO, con el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, quien me abrió las puertas y inicié este camino de la ortodoncia, y gracias a Akinpech también por el espacio. Excelente, pues nos vemos en una próxima edición y esto va a estar disponible, pues en las redes sociales vamos a estar informando qué día va a estar esta sesión grabada disponible para que podamos disfrutar de este bonito caso y de esta explicación del manejo de laterales microdónticos y los problemas de Volto. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.